Manos a la obra, señor Freeman. Manos a la obra. No quiero decir que se haya dormido en los laureles en el trabajo. Nadie se merece más un alto en el camino. Todos los esfuerzos realizados habrían sido en vano hasta que... Bueno, digamos que otra vez ha llegado su hora. El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo. Despierte, señor Freeman. Despierte y mire a su alrededor. Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video de Full Reset y hoy vamos a hablar de una de las empresas más importantes en la historia del gaming de PC. Una empresa que cambió internet, cambió los shooters, cambió las tiendas digitales y prácticamente definió el gaming moderno en computadora. Porque sí, hoy vamos a hablar de Valve, la empresa detrás de Half-Life, Counter-Strike, Portal, Left 4 Dead, Team Fortress 2 y Steam. Y aunque hoy parezca una empresa gigante, la realidad es que todo empezó con dos empleados de Microsoft que querían hacer un videojuego, y terminaron revolucionando toda la industria. Así que preparen su comida y acomódense porque esta es la historia de Valve. Para entender Valve primero tenemos que hablar de Gabe Newell. Gabe trabajaba en Microsoft durante los años 90, y no era cualquier empleado. Había trabajado en proyectos relacionados con Windows y estuvo involucrado en la época de Windows 95. En ese tiempo los videojuegos de PC estaban creciendo muchísimo. Doom estaba explotando en popularidad y cada vez más gente empezaba a jugar en computadora. Entonces Gabe Newell y Mike Arrington, otro empleado de Microsoft, decidieron hacer algo medio loco. Renunciaron a Microsoft y fundaron Valve en 1996. Y lo más impresionante es que no tenían una saga famosa, no tenían una consola y no tenían experiencia enorme haciendo juegos. Pero sí tenían una idea: hacer el mejor shooter posible. En 1998 lanzan Half-Life, y sinceramente este juego cambió todo, porque antes los shooters eran más simples: entrar, disparar y listo. Pero Half-Life mezcló acción con historia de una forma totalmente nueva. No había cinemáticas enormes cortando el gameplay. Todo pasaba mientras vos jugabas. Y encima el juego tenía física avanzada, enemigos inteligentes y una ambientación increíble. La gente quedó completamente obsesionada. Half-Life fue un éxito enorme y Valve pasó de ser una empresa desconocida a convertirse en uno de los estudios más importantes del PC gaming. Mostrar notas altas y premios. Pero lo más importante todavía no había llegado. Algo muy importante de Half-Life es que Valve permitía modificar el juego, o sea, hacer mods, y gracias a eso aparecieron proyectos creados por fans. Uno de esos mods se llamaba Counter-Strike. Sí, el juego que después dominaría los cibers durante años empezó como un simple mod hecho por la comunidad. Valve vio el potencial y decidió comprar el proyecto. Y sinceramente fue una de las mejores decisiones de la historia del gaming. Porque Counter-Strike explotó completamente. En los 2000 prácticamente cualquier ciber tenía Counter-Strike 1.6 instalado. Y acá Valve entendió algo importantísimo: la comunidad podía crear cosas gigantes. Después del éxito de Half-Life, Valve empezó a trabajar en Half-Life 2. Y este juego fue una locura técnica. Salió en 2004 y traía físicas súper avanzadas, expresiones faciales realistas y el nuevo motor gráfico llamado Source. En esa época parecía un juego del futuro. La Gravity Gun fue revolucionaria. Pero el desarrollo fue un desastre. Porque en 2003 un hacker robó parte del código fuente del juego. Valve tuvo que retrasar el lanzamiento y todo internet empezó a desesperarse. Y acá nace uno de los memes más famosos del gaming: el famoso Valve Time. O sea, Valve retrasando juegos eternamente. Pero mientras Half-Life 2 estaba en desarrollo, Valve tenía otra idea: una plataforma digital llamada Steam. Steam apareció en 2003. Y al principio la gente la odiaba. Sí, igual que pasó años después con otras plataformas. Porque Steam obligaba a activar Half-Life 2 online y muchísima gente tenía internet lento o directamente no tenía internet. Pero con el tiempo Steam empezó a crecer.
Valve empezó a vender juegos digitales y poco a poco otras empresas se sumaron. Y sin que nadie se diera cuenta, Valve estaba cambiando para siempre la industria. Porque antes, vos ibas a una tienda y comprabas juegos físicos. Después de este año, comprabas todo digital. Y hoy prácticamente todo el gaming de PC funciona así gracias a Valve. Entre 2007 y 2012 Valve estaba completamente imparable. En 2007 lanzaron The Orange Box. Y sinceramente probablemente sea uno de los mejores packs de videojuegos de la historia. Porque incluía Half-Life 2. Episode 1. Episode 2. Team Fortress 2. Portal. Todo junto. Y encima Portal terminó convirtiéndose en uno de los juegos más queridos de todos los tiempos. Después llegaron Left 4 Dead, Left 4 Dead 2, Portal 2 y Counter-Strike Global Offensive. Y acá Valve ya no era solamente una empresa de videojuegos. Era literalmente el centro del gaming de PC. Pero con el tiempo empezó un problema. Valve ganaba tanta plata con este año que ya no necesitaba lanzar juegos constantemente. Y la empresa empezó a sacar menos juegos. Muchísima gente esperaba Half-Life 3. Pero nunca llegó. Y eso convirtió a Half-Life 3 en uno de los memes más grandes de internet. También hubo proyectos que salieron mal, como Artifact. Y muchos fans empezaron a decir que Valve se estaba olvidando de hacer videojuegos. En 2020 lanzaron Half-Life Alyx, un juego VR que muchísima gente considera el mejor juego de realidad virtual jamás hecho. Y después llegó la Steam Deck, una consola portátil para jugar juegos de PC. Y otra vez Valve demostró algo: cuando quieren innovar pueden cambiar la industria. Porque sinceramente es imposible hablar de gaming de PC sin hablar de Valve. Ellos ayudaron a crear el gaming online moderno, las tiendas digitales, los mods, los shooters modernos, las físicas avanzadas y hasta el gaming portátil de PC. Valve empezó siendo una pequeña empresa creada por 2 empleados de Microsoft y terminó convirtiéndose en una de las compañías más importantes en la historia de los videojuegos. Pero sinceramente, acá es donde Valve empezó a convertirse en algo muchísimo más grande que un estudio de videojuegos, porque Steam empezó a crecer de una manera absurda. Cada vez más empresas empezaron a vender sus juegos ahí, y poco a poco, Steam se convirtió prácticamente en sinónimo de gaming de PC, porque antes, la gente compraba juegos en cajas. Después de Steam, todo pasó a ser digital, y Valve terminó cambiando completamente la forma en la que compramos videojuegos. Además aparecieron las famosas ofertas de Steam. Sí, esas ofertas donde terminabas comprando 14 juegos, gastando toda tu plata, y jugando solamente uno. Y sinceramente, las Steam Sales se volvieron un evento histórico en internet. Muchísima gente esperaba las rebajas solamente para comprar juegos absurdamente baratos. Y mientras tanto, Valve seguía creciendo cada vez más. Pero Valve también ayudó a popularizar otra cosa enorme: los juegos free-to-play modernos. Porque Team Fortress 2 originalmente era pago, pero en 2011, Valve lo volvió gratuito, y eso fue importantísimo, porque empezaron a demostrar que un juego gratis podía ganar muchísimo dinero con cosméticos y microtransacciones. Y sí, muchísimas empresas después copiaron exactamente ese modelo. Además, TF2 ayudó muchísimo a internet, porque nacieron memes, animaciones, vídeos, comunidad, mods, y una de las fanbases más grandes del gaming. Y sinceramente, Valve también definió otra cosa: el gaming cooperativo moderno. Porque Left 4 Dead fue revolucionario. La inteligencia artificial cambiaba las partidas constantemente. Los zombies aparecían diferente. Los ítems cambiaban. Y cada partida se sentía distinta. Además, jugar Left 4 Dead con amigos era literalmente una experiencia histórica en los 2000. Especialmente porque coincidió con Xbox 360, Windows 7, Steam creciendo, y el boom del online gaming. Pero algo muy interesante de Valve es que no solamente hacían shooters, también sabían hacer humor. Portal parecía un juego pequeño, incluso mucha gente pensaba que iba a ser solamente una demo técnica, pero terminó convirtiéndose en una obra maestra. Y sinceramente, GLaDOS es uno de los personajes más icónicos de los videojuegos. Además, Portal mezclaba puzzles, humor, física y narrativa de una manera totalmente nueva.
y literalmente ayudó a crear algunos de los memes más famosos de Internet Gaming. Pero sinceramente, hay algo raro con Valve, porque aunque son gigantes, siempre fueron una empresa muy misteriosa. No hacen conferencias enormes todo el tiempo, no muestran muchos proyectos, y muchas veces desaparecen durante años. Eso hizo que Internet se llenara de teorías, especialmente con Half-Life 3. Porque sí, gente, la obsesión con Half-Life 3 fue completamente real. Durante años Internet estuvo analizando pistas, mirando filtraciones, buscando números 3 escondidos, y Valve nunca decía nada. Y sinceramente, eso terminó convirtiéndose en uno de los memes más históricos del gaming. Pero sinceramente, hubo un momento donde Valve quiso ir muchísimo más lejos. Porque no solamente querían vender juegos, también querían cambiar el hardware gamer. Y acá empiezan algunos de los proyectos más raros de la historia de Valve. Porque Gabe Newell veía algo que no le gustaba para nada. Windows 8. Sí, Windows 8 otra vez. Un viejo protagonista de Full Reset. Gabe llegó a decir que Windows 8 era una amenaza para el gaming de PC. Porque Microsoft parecía querer controlar muchísimo más el ecosistema de aplicaciones. Y Valve empezó a preocuparse por depender demasiado de Windows. Entonces decidieron intentar algo completamente distinto, crear su propio sistema operativo, un Linux pensado específicamente para gaming. Y sinceramente, para la época eso sonaba completamente loco, porque en esos años, Linux Gaming prácticamente no existía, la mayoría de juegos funcionaban solamente en Windows. Pero Valve quería cambiar eso, y ahí nacieron las famosas STM Machines. Básicamente eran computadoras gamer pequeñas diseñadas para usarse como una consola. La idea era ponerlas en el living, conectarlas a la tele, y jugar juegos de STM como si fuera una PlayStation o Xbox. Y sinceramente, la idea no era mala, porque hoy en día muchísimas PCs gamer mini existen justamente con esa filosofía. Pero el problema fue que las STM Machines salieron demasiado temprano. Muchísimos juegos no funcionaban en Linux. Los drivers daban problemas, había poca compatibilidad, y la gente directamente prefería comprar una PC Windows normal. Además, había demasiadas STM Machines distintas. Alienware, Zotac, Gigabit, Asus. Cada empresa hacía su propia versión, y eso terminó confundiendo muchísimo a la gente, porque nadie entendía bien si era una consola, una PC, o algo en el medio. Y sinceramente, las STM Machines terminaron fracasando, pero Valve no se rindió. Después llegó uno de los productos más extraños de Valve, el STM Controller, y sinceramente, parecía tecnología alienígena, porque en vez de sticks normales tenía trackpads táctiles gigantes. La idea era poder jugar juegos de PC desde el sillón sin necesitar mouse y teclado. Y aunque mucha gente lo odiaba, otros lo amaban, porque después de acostumbrarte, podías hacer cosas bastante impresionantes, especialmente en shooters. Pero claro, la mayoría de personas nunca terminó de entenderlo. Y otra vez, Valve creó algo adelantado a su tiempo. Y Valve también intentó entrar al streaming de videojuegos, con el Steam Link, un aparatito que te dejaba streamear juegos desde tu PC a la televisión. Y sinceramente, esto también fue bastante adelantado para la época, porque hoy, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, PlayStation Streaming, son muchísimo más normales. Pero Valve ya estaba intentando eso hace años. Y después Valve empezó a obsesionarse con otra cosa, la realidad virtual. Crearon el Valve Index, uno de los headsets VR más avanzados del mercado. Y sinceramente, Valve apostó fuertísimo por VR, porque creían que era el futuro del gaming. Y ahí lanzaron Half-Life Alyx. Y sinceramente, muchísima gente considera que es el mejor juego VR jamás hecho, porque tenía físicas increíbles, interacción realista, gráficos absurdos, y el nivel de detalle clásico de Valve. Además, fue el regreso oficial de Half-Life después de muchísimos años, y literalmente Internet explotó. Pero sinceramente, el momento donde Valve finalmente ganó en hardware fue con la Steam Deck, porque básicamente lograron hacer una PC gamer portátil que realmente funcionaba bien, y lo más impresionante, usa Linux.
Sí. Después de años insistiendo con Steamos, finalmente lograron que muchísima gente use Linux sin darse cuenta. Y sinceramente, la Steam Deck terminó siendo todo lo que las Steam Machines querían ser. Portable, simple, cómoda, y pensada para Steam. Además ayudó muchísimo al gaming portátil de PC, porque después aparecieron ROG Ally, Lenovo Legion Go, y un montón de consolas PC parecidas. Y otra vez, Valve terminó influenciando toda la industria. Y sinceramente, aunque Valve tuvo muchos fracasos en el mundo del hardware, también tuvo ideas increíblemente adelantadas a su tiempo. Steam Machines, Steam Controller, Steam Link, Valve Index, Steam Deck. Algunas salieron mal, otras cambiaron el mercado completamente, pero todas demostraron algo. Valve nunca tuvo miedo de experimentar, y probablemente por eso, terminaron convirtiéndose en una de las empresas más importantes de toda la historia del gaming de PC. Valve no solamente creó videojuegos, creó comunidades, mods, memes, esports, tiendas digitales, y parte de la cultura gamer de internet. Muchísima gente creció jugando Counter-Strike, pasó horas en TF2, se traumó con Ravenholm, se enamoró de Portal, o sobrevivió hordas en Left 4 Dead con amigos. Y sinceramente, eso hoy hace que Valve tenga una de las comunidades más nostálgicas del gaming, especialmente para la generación que vivió Windows XP, los cibercafés, Steam viejo, y el gaming de PC de los 2000. Valve empezó siendo una pequeña empresa creada por 2 empleados de Microsoft, y terminó cambiando completamente el gaming de PC, y probablemente, gran parte de nuestra infancia gamer estuvo conectada con algo creado por ellos. Y bueno gente, esa fue la historia de Valve, una empresa que literalmente cambió el gaming para siempre. Así que díganme en los comentarios, ¿cuál es su juego favorito de Valve? ¿Half-Life? ¿Counter-Strike? ¿Portal? ¿Left 4 Dead? ¿Team Fortress 2? Si les gustó el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita también. Síganme en Twitch que voy a estar haciendo streams más seguido alrededor de las 19 hs horario Argentina, y en Twitter donde estoy más activo y donde voy a estar subiendo cuando voy a streamear, y también síganme en mis demás redes sociales que están abajo en la descripción. Yo soy Full Reset. Y nos vemos en el próximo video. Chao.